Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado en las últimas horas en Hispanatolia. Bueno, en este caso no van a ser solo noticias sobre Turquía y su región porque es noticia internacional ese apagón masivo que ha tenido lugar en la península ibérica, que afectó ayer principalmente a España y Portugal, también a otros países como Francia, en la parte suroeste principalmente, también sur de Alemania y norte de Italia. Un apagón masivo que a nosotros nos afectó también, primero porque nos cogió estando en España y segundo porque los servidores de la web están principalmente también en España, por lo menos hasta donde nosotros tenemos conocimiento. Y, en fin, nos afectó también pues, a nuestra forma de operar y obviamente a todo lo que son nuestra presencia también incluso en redes sociales y nuestro quehacer, nuestro trabajo diario. Hoy, esta mañana, pues como si vivís en España, como ya habréis comprobado, pues parece ser que el suministro eléctrico se ha restaurado en su mayor parte. Había aún zonas esta mañana de Castilla-La Mancha, al parecer que tenía algunos problemas de suministro eléctrico. En principio, hospitales, aeropuertos ya funcionaban con relativa normalidad, aunque es cierto que había problemas todavía en los trenes, en los trenes de media y larga distancia. Y de hecho ya el propio ministro de Transportes de España, Óscar Puente, pues había dicho ayer que era bastante improbable que en el día de ayer, incluso en 24 horas, los servicios de mediana y larga distancia por ferrocarril pudiesen estar operando con normalidad. Sí que parecen haber funcionado también con relativa normalidad los servicios de metro. Ha habido también, ha puesto a disposición el Ayuntamiento de Madrid, las autoridades de Madrid han puesto a disposición autobuses gratuitos para facilitar el transporte, sobre todo a las personas que esta mañana tenían que ir a trabajar. Y bueno, para evitar sobre todo pues esos atascos kilométricos impresionantes que también pues publicamos varios vídeos sobre ellos en nuestra web, hispanatolia.com, estas últimas 24 horas. Atascos impresionantes en Madrid, a pesar de que la Dirección General de Tráfico, las autoridades españolas habían dicho que habían pedido a la población que no usara vehículos privados, pero es obvio que también muchas personas que en ese momento estaban, por ejemplo, en el centro de grandes ciudades como Madrid o Barcelona o Sevilla, o incluso Lisboa, no olvidemos que Portugal también ha resultado muy afectado, y querían desplazarse a sus residencias, en muchos casos a varios kilómetros de distancia del centro, pues intentaron hacerlo en coche, pero trayectos que normalmente llevaban alrededor de 30 minutos, pues estaban hablando de que en algunos casos habían requerido en el día de ayer hasta 3 horas. Hubo gente incluso que anoche tuvo que dejar el vehículo abandonado, aparcado donde buenamente pudo, porque era imposible circular con el vehículo. Y en fin, ha sido una noche horrible también para muchas personas que han tenido que dormir en lugares improvisados, en estaciones, en aeropuertos, por todo el caos ocurrido ayer. Recordemos que el apagón masivo ocurría en torno a las 12:30, 12:40 del mediodía, hora peninsular española. Las Islas Canarias no resultaron afectadas por el apagón eléctrico, sí que hubo problemas en la red de comunicaciones, sobre todo a última hora del día de ayer, 28 de abril, en las Islas Canarias. También las islas portuguesas del Atlántico, Madeira, Azores, también las Islas Baleares no resultaron afectadas por el apagón. Sí, obviamente de nuevo por los problemas con la red de telecomunicaciones, porque son territorios insulares que tienen su propia red de distribución eléctrica y por tanto no estuvieron afectados, no están vinculados a la red principal en la península ibérica. Sin embargo, los servicios de telecomunicaciones sí están vinculados con Península, y de ahí que experimentasen también pues una serie de problemas en estas islas. Pero bueno, fuera de esto, pues
esta mañana pues parecía que la normalidad se iba recobrando poco a poco. Es un apagón que, como decimos, ha afectado no solo a la península ibérica, sino también a otros países, aunque es cierto que en estos otros países, también Andorra, por cierto, no lo hemos mencionado, también en Andorra, nuestros amigos andorranos, también sufrieron problemas de apagones eléctricos, especialmente, es un país que está a medio camino entre España y Francia, clavado en medio de los Pirineos y, por tanto, muy cerca, digamos, de la zona cero que fue la península ibérica, donde se produjo este corte masivo de energía. Como decíamos, el sur de Alemania, el norte de Italia también experimentaron problemas. Nosotros estábamos en contacto ayer como buenamente podíamos, con otros países, con gente, con contactos que tenemos en otros países. Nos hablaban de esos problemas en Alemania, puntuales, es cierto, nada comparado con lo que ocurrió en la península ibérica. Llegamos a tener informaciones de que estaba habiendo problemas también en Bélgica, que no pudimos confirmar, y también en Serbia, que nos lo contó directamente gente que estaba allí, pero no supimos más al respecto. Tampoco hemos obtenido más información a través de grandes medios de comunicación. Puede ser que afectase de alguna forma, porque fue un apagón masivo en la red europea, pero que por la insularidad característica de la red de distribución de España y Portugal, pues digamos que pudo contenerse en la península. De ahí que afectase también a partes de Francia, sobre todo, y también Alemania y norte de Italia. Pero la solución, cuando se produjo esa bajada masiva en solo 5 segundos de 15 gigavatios, del 60% de la demanda nacional en España, fue desconectar, fue cortar la conexión a través de los Pirineos, que conecta España y Francia, que conecta España y la península ibérica con el resto de la red de distribución eléctrica de Europa. Una solución que hubo que hacer para evitar una caída general de toda la red en toda Europa. Pero que obviamente nos dejó a los españoles totalmente aislados, a los portugueses también, y que ha provocado consecuencias muy serias. A día de hoy, es decir, en este momento, todavía no está claro qué ha provocado el apagón. Ayer la teoría que más cobraba fuerza en las primeras horas por el impacto, lo súbito, lo inexplicable, de hecho, de este fenómeno, era la teoría de un ciberataque. Luego, posteriormente, fueron surgiendo otras informaciones ya más a nivel oficial, sin descartar la teoría del ciberataque externo. Fueron surgiendo otras informaciones, otras posibles causas que apuntaban a un fenómeno meteorológico o atmosférico extraño que hubiese causado una especie de vibración atmosférica, que hubiese causado una sobretensión en la red. En fin, fenómenos muy extraños. Se hablaba incluso de tormentas solares, pero esta mañana, en la teoría, tras toda la vorágine de ayer, del día de ayer, la teoría que más apuntan los expertos y las propias autoridades es que hubo una caída masiva de la red, provocada por una sobrealimentación. Ahora mismo el debate está en si las energías renovables, una producción quizás excesiva en ese momento. Ayer nos contaba gente en la península que había sido un día de bastante calor, de bastante sol y bastante viento en muchas zonas del país, y que en España principalmente, y que eso había contribuido seguramente a generar mucha energía renovable, mucha eólica, mucha solar, y hay expertos que están apuntando ya a que una mala gestión de esa sobreproducción eólica y solar podría haber provocado una sobrealimentación del sistema, y que se vio obligado quizás a... es una explicación obviamente muy sencilla esta que estamos dando, hubo más razones más complejas, pero bueno, básicamente una sobrealimentación del sistema que se descompensó, por así decirlo, y que acabó colapsando en cadena. Hasta ahora ya decimos que todos son teorías. El ciberataque sí que es verdad que parece totalmente descartado ahora mismo por las autoridades, incluso por muchos expertos que ya esta mañana decían que
es una opción prácticamente descartable. Sería muy difícil llevar a cabo un ciberataque con estas consecuencias. Sin embargo, a nivel de gobierno es cierto que a nivel de gobierno de España sí que es cierto que se ha abierto una investigación en profundidad, se ha creado una comisión de investigación y se ha dejado claro que no se va a descartar ninguna opción. De hecho, ya están incluso elementos de los servicios de inteligencia trabajando en esta posibilidad, pero los expertos insisten en que todo apunta a que no ha habido detrás un ciberataque. Y pues poco más que añadir, que esperamos que no os haya afectado demasiado, que lo hayáis sobrellevado el corte de energía si estabais en Portugal o en España de la mejor manera posible, que no os haya afectado especialmente a nadie, tampoco ni a vosotros ni a nadie de vuestro entorno. Y decir que nos ha recordado también bastante a un suceso, un apagón también muy similar que tuvo lugar en Turquía en el año 2015, también lo tratamos en su día en nuestra web, en mispanatolia.com, y fue un suceso, pues ya decimos, bastante parecido, que comenzó también con una caída masiva del suministro eléctrico por la mañana y pues horas después, pero varias horas después, había conseguido restaurar aproximadamente la mitad del suministro eléctrico en el país. En su momento ocurrió de forma muy similar, nos recordaba mucho todo lo que habló ayer en medios, en redes sociales en España y en Portugal. Se hablaba también de un ciberataque en las primeras horas, al igual que ha ocurrido en el caso de la península ibérica. En Turquía se hablaba de un ciberataque en las primeras horas, pero ya más bien a modo, como decíamos, pues al igual que en España y en Portugal, a modo popular, digamos, en redes sociales, pero posteriormente la investigación demostró, sin descartar nada, demostró que efectivamente pues, había sido un error, un fallo humano. En el caso de Turquía, a causa de unas obras que se estaban llevando a cabo, unos trabajos que se estaban llevando a cabo en la red de suministro eléctrico, para prepararla de cara al verano justamente, y causó pues un fallo, un accidente, un error humano, pues causó el colapso también de la red. Veremos en qué concluye este suceso tan inusual que ha ocurrido en las últimas horas, que ha afectado a la península ibérica. En hispanatolia.com lo hemos tratado también muy a fondo, tenéis mucha información, vídeos, imágenes, y esperemos sobre todo que no vuelva a ocurrir, porque ha sido, lo están diciendo ya muchos analistas, la mayor caída de energía, el mayor apagón energético de la historia, no solo en Europa, sino también incluso a nivel mundial. Regresando a Turquía, pues justamente ayer 28 de abril, mientras en la península ibérica luchaban contra ese apagón eléctrico masivo, en Estambul reabrían los colegios. Recordemos que habían cerrado jueves y viernes tras los seísmos que afectaron a Estambul, que sembraron el pánico entre la población, que causaron más de 150 heridos y que obligaron a más de 100.000 personas, lo contamos también en hispanatolia.com y en este podcast, obligaron a más de 100.000 personas a dormir a la intemperie por temor a las continuas réplicas. Pues este lunes, ayer lunes, reabrían en Estambul los colegios con una jornada muy especial, porque sí que es verdad que era el primer día de apertura tras 4 días que permanecieron cerrados, incluyendo el fin de semana, tras esos seísmos, también un poco para la tranquilidad de las familias y de los propios alumnos. Pero reabrían como un día muy especial, una jornada muy especial, porque los alumnos y las alumnas recibieron justamente formación frente a seísmos y desastres naturales. Fue una jornada que sí que es verdad que solo se realizó en Estambul. No entendemos tampoco muy bien por qué no se realizó en otras provincias, donde también se cerraron los colegios, que resultaron menos afectadas por los seísmos en Estambul, obviamente, pero donde también, pues como decimos, hubo que cerrar colegios. Hablamos de Tekirdağ, en la Tracia europea, en Kocaeli o en Yalova, que además pues fueron provincias, sobre todo Kocaeli y Yalova, que resultaron muy afectadas por el gran terremoto del Mármara de 1999. En esas clases, en esas lecciones, como decimos, en esa jornada especial, pues los alumnos recibieron formación sobre qué medidas tomar frente a desastres naturales y seísmos, cómo comportarse, la importancia
los denominados puntos de reunión tras un seísmo, la técnica de agacharse, cubrirse y agarrarse, cómo actuar, pues eso, cuando si se produce un seísmo estando en las aulas, pero también estando en las propias casas. Y a este respecto de esta formación, pues bueno, también recibieron instrucciones sobre cómo preparar un kit de emergencia. Y es que justamente el domingo, que sabéis que los domingos solemos hablar de noticias de cultura, turismo, arqueología, historia, en fin, este tipo de temáticas, pero el domingo, como acababan de ser los terremotos en Estambul, los más intensos de los últimos años seguramente, o de las últimas décadas incluso, hablamos justamente en Hispanatolia de pues esas instrucciones que ha dado a la población la Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias, AFAD, que se hizo muy famosa mundialmente durante los terribles terremotos que devastaron el sureste de Turquía en 2023. Pues AFAD ha publicado en su web una serie de instrucciones a la ciudadanía, de forma similar a como la UE ha, digamos, dicho a los ciudadanos europeos que tienen que prepararse su kit de emergencia. Pues digamos que en Turquía se ha hecho lo mismo por parte de las autoridades, porque es un país muy activo sísmicamente, es obvio, y en ese kit de emergencia, pues, o con ese kit de emergencia se ha querido un poco instruir a la población sobre cómo prepararse para un seísmo o para cualquier otro desastre natural. Lo cierto es que no solo sirve para un terremoto ese kit de emergencia de AFAD, de la Agencia de Gestión de Desastres de Turquía, sino para cualquier desastre, cualquier acontecimiento que nos obliga a prepararnos por lo menos para esos 3 días que todos los rescatadores, todos los equipos de emergencia a nivel mundial pues dicen que son clave. Y justamente pues hablamos el domingo de eso, de ese kit de emergencia, dimos con todo detalle qué elementos tienen que estar incluidos en ese kit de emergencia. Justamente sobre ese kit de emergencia recibían las instrucciones los alumnos de Estambul ayer lunes, y ayer lunes era cuando se producía ese apagón terrible en la península ibérica, y lo recordábamos también en nuestras redes sociales, diciendo qué curioso que solo 24 horas antes hemos hablado del kit de emergencia, y qué bien hubiese venido ese kit de emergencia, todos esos elementos que las autoridades turcas han dicho que deben incluir en un kit de supervivencia frente a desastres. Qué bien hubiese venido ese kit de emergencia a muchas personas en España y Portugal en el día de ayer, en ese apagón terrible. Y bueno, concluir ya este resumen con una noticia una buena noticia, una noticia positiva sobre la economía turca, porque según los datos publicados hoy mismo por el Instituto Estadístico Turco, el desempleo en Turquía se ha situado en su nivel más bajo de los últimos 20 años, casi nada. Desde 2005 no se tenía una tasa de desempleo tan baja en Turquía. Tasa de desempleo que alcanzó, según los últimos datos publicados hoy, que corresponden al pasado mes de marzo, es una tasa de desempleo de solo el 7,9% de la población activa del país. Dividida por género, pues sería una tasa de desempleo del 6,5% entre los hombres y del 10,6% entre las mujeres. De esta forma, el número de personas desempleadas de 15 o más años pues se sitúa ahora mismo en torno a los 2,8 millones de personas en Turquía, un país que tiene en torno a 85 millones de habitantes, no lo olvidemos. En cuanto a las personas empleadas, pues crecieron en marzo en 391.000 y son ya 32,6 millones. Y el desempleo juvenil, que es el que afecta a los demandantes de empleo de entre 15 y 24 años, pues creció solamente en 0,1 puntos en marzo y se sitúa ahora mismo también en uno de sus niveles históricos más bajos, en poco más del 15%. Y en fin, con esta buena noticia, sobre la economía turca y el empleo en Turquía, vamos a cerrar este resumen por hoy. Recordad que tenéis, como siempre, más información en hispanatolia.com y también en nuestros perfiles en la red social X y en Blue Sky. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.